Bueno, yo llego a Teatro del Viento por una convocatoria que Freddy hace, donde entran otros actores que estaban en mi grupo de aficionados, Teatreros Lego, que era de Gabriel Castillo, y entonces Freddy pues nos hace la convocatoria, se acercan varios, yo me quedé en el proyecto, pero luego vi a Freddy, vi el espectáculo que hizo en la noche mi abuelo y yo, y entonces me motivó a entrar en el grupo. En aquel entonces estaba en un curso de producción artística y allí encontré un amigo que me dijo, hay un director joven que empezó a crear un grupo de muchachos jóvenes que no tuvieran experiencia en el mundo del teatro, es decir, que no fueran profesionales ni nada, y él va a empezar ese grupo. Tuve la oportunidad de pasar un curso que brindó el Centro de la Música Bailarina de Espectáculos, donde Carlos Oquendo, un actor de Freddy Núñez de Stenós, me daba clase de teatro. Tuve la oportunidad de cerrar el modelaje haciendo un desfile de moda en la ACA, donde Freddy Núñez estaba, y entonces ahí pues nos presentaron, lo conocí, me dijo que quería que yo fuera actriz de su grupo. Yo soy graduado de Sistema Eléctrico Industrial en un politécnico. Nunca me pasó por la cabeza estar en el teatro, hasta que un día por la radio escuché la convocatoria de Freddy que estaba haciendo en el 99 para integrar el grupo. Ese fue mi comienzo en el mundo del teatro. Cuando era actriz del Guiñol, fui a ver un estreno de Teatro del Viento que recién comenzaba, hacía 2 o 3 meses nada más que habían comenzado, y estrenaban una obra muy linda que se llamaba La noche mi abuelo y yo. Y cuando la vi quedé fascinada. Y enseguida me acerqué a Freddy y le dije que yo quería estar en su grupo, que si no cumplía sus expectativas como actriz, que al menos como ayudante me permitiera estar. Las primeras obras que recuerdo haber visto eran de Teatro del Viento. Lo veía como algo inalcanzable. Además, ver cómo trabajaban los actores, la energía que tenían, tal vez a lo que yo nunca iba a poder llegar. Teatro del Viento era un grupo que uno lo ve muy lejano. Uno ve Teatro del Viento muy alejado de las oportunidades y del talento de uno. Cuando comienzo a trabajar ya directamente en la obra Viviendo en el Alero, que es mi primer espectáculo, tengo a todos estos actores experimentados de muchos años sobre las tablas que comienzan a ayudarme. Y ahora que estoy dentro del grupo, Teatro del Viento es una familia. Teatro del Viento es una escuela, porque tanto para la vida de uno personal como para la profesional te muestra caminos, te enseña lo que es ser un verdadero actor en disciplina, en técnicas, en herramientas para poder desarrollarte en el escenario. Es, aparte de mi lugar de trabajo, mi centro de trabajo, es también parte de mi familia, es donde comparto la mayor parte del tiempo en el día, es con quienes comparto después de que salimos del teatro a dar una vuelta, a conversar, a no solamente hablar de teatro, sino de las cosas que una familia también tiene. Me siento artista y me siento técnica. Soy capaz de darle hasta una nota y realizar cualquier cosa que ellos me pidan dentro de la parte artística. Y la parte técnica, pues bien, es lo que tengo que hacer
como jefa de escena que soy. Hablar de 20 años de Teatro del Viento es como hablar de un hijo, ¿no? Yo creo que en estos 20 años de Teatro del Viento ha pasado de todo. Han pasado adioses y bienvenidas, encuentros y desencuentros. Creo que también me he equivocado en algunos procedimientos como director, no solo a la hora de construir un espectáculo, también a la hora de lidiar con las personas que intervienen en esos espectáculos, con las personas que son los hacedores del teatro, ya sea desde los técnicos, los que trabajan en la sala, hasta los propios actores. Creo que la vida es eso, ¿no? Un constante ir y venir, un constante aprendizaje, llover sobre mojado, pero sin perder la ilusión o la fe de que puede volver a llover y las cosas pueden ser diferentes. Para mí Teatro del Viento primeramente es pasión. Pasión porque todo lo que logramos lo logramos sobre la base de nuestros sentimientos. También una escuela en la que me siento satisfecho de pertenecer. Así estoy completando mi formación como artista y una aventura. A pesar de haber pasado por la Academia de Artes, creo que la vida como profesional es otra escuela aún más profunda, más peligrosa, más intensa, donde en realidad uno prueba, es donde uno empieza a conocerse de verdad como artista, conoce sus limitaciones. Todo el proceso de la escuela es un proceso de enseñanza, pero una vez que uno se incorpora a la vida profesional, ya estás todo el tiempo a prueba. Teatro del Viento ha sido mi realización como actriz. Para mí es como mi casa, el lugar donde uno crece. Quiero pensar que ahí dejé al padre, a los hermanos, y quiero pensar que como casa siempre voy a poder regresar. Hoy veo a Teatro del Viento como una familia. Lo veo como la familia soñada, aunque a veces las familias son dolorosas. Al interior de las familias ocurren cosas que no son cómodas para ti ni para nadie, pero así es la vida, muy dinámica y uno no puede aspirar a que todo sea perfecto. Pero repito, veo a Teatro del Viento como una familia que he creado y hemos creado juntos, todos los que lo han integrado, incluso aquellos que hoy no están ya dentro de Teatro del Viento, pertenecen y pertenecerán eternamente a esa familia. Teatro del Viento para mí es orden, disciplina, esfuerzo, sacrificio y mucho amor por el teatro. Los personajes que que Freddy me ha dado en las obras, los he disfrutado todos, pero Lorenza, Almenares del Sol, fue un personaje que amé y en el que me entregué de a lleno. En un inicio, todos los personajes son un riesgo. Todos llevan un estudio muy específico. Un personaje nos cuesta más que otro. Uno se identifica más con un personaje que con otro. Pero a la larga o a la corta uno termina enamorándose de todos los personajes. Uno termina aprendiendo, termina queriéndolos, sacrificándose por todos. No creo que haya un personaje en específico que diría, no me gustaría hacerlo nunca más. Hay un personaje que sí me marcó mucho, que es en las últimas obras que hemos expuesto, que me lastima, que me duele por el contexto que trata, por la sinceridad con que se lleva el proceso y el propio personaje. Y creo que es un personaje muy fuerte, sentimentalmente, que me hiere. Pero no creo que no lo haría nunca, ni que no me gustaría hacerlo nunca más. Al contrario, creo que me gustaría seguirlo haciendo siempre. Es el personaje de Heaven y es un personaje doloroso. Una estrella. ¿Una estrella qué? Una estrella roja y una estrella de plaza. Sí, era niñito. Vino un chivito y se la llevó. María Moñito me convirtió. Ya no me la sé. Para mí interpretar el Bernardo Delfín Armando, el niño de Aceite más Vinagre, fue algo muy divertido y muy difícil porque empiezo a trabajar en Aceite más Vinagre y yo tengo un par de gemelos y cuando aquel tiempo eran pequeños que empezaban también a hacer muchas cosas de las que debía hacer yo en la obra. La primera vez que vi a mi papá actuar fue en la obra Aceite más Vinagre. Sentí emoción,
sentí miedo por algo que si salía mal. Y cuando se subió al escenario, lo primero que le dijimos fue papá. Los niños son divertidísimos y eso fue lo que intenté hacer en Aceite más Vinagre. Igual familia, para mí significa muchísimo. Cada vez que la hago me acuerdo de mis hijos, de los niños. Es muy gratificante siempre hacer Aceite más Vinagre. Yo a todos los personajes los recuerdo con mucho placer. Así, yo creo que no hay ninguno que me haya desagradado. Yo hubiera querido quedarme en la etapa de la oruga, en la obra Historia sobre el Camino, en Mala Cosecha, con el personaje de Luisita, porque fue una etapa de mucha poesía. Incluso en Urracas el personaje de Loli me marcó mucho, porque a pesar de todo lo crudo y lo grotesco que pudiera tener, siempre estaba marcado de mucha poesía. Y esa es una de las cosas que yo siempre he amado de Teatro del Viento, la poesía que sabe llevar al escenario. En los últimos años no he estado en los espectáculos del grupo. Por supuesto, no ha pasado lo peor, pero es como una ausencia que hay no estar en los espectáculos, en los últimos espectáculos del grupo, que solamente me subo al escenario en las obras viejas, ¿sabes? En las obras donde ya he estado. Y es un poco complicado, es un poco difícil 2 o 3 años sin una permanencia activa en el grupo, sencillamente de espectador. Freddy a veces se queja mucho de mi trabajo como actor, ¿no? Porque dice que yo tengo muchas potencialidades, pero que no las exploto, no las llevo al límite. Quizás de un 100%, pues solo un 60 o un 70% en el mejor de los casos. Y creo que un actor conforme nunca es bueno. Yo desde adolescente venía a casi todas las funciones del grupo y venía 1, 2, 3 veces y pensaba que ojalá yo pudiera algún día trabajar en un lugar así, poder ser parte de algo tan importante como esto. Y un día Freddy me dio la oportunidad. Teatro del Viento mantiene bastante su elenco. De los fundadores quedamos algunos todavía y todos los otros muchachos jóvenes que van entrando se mantienen bastante, ya tienen unos cuantos años. Yo pienso que esto se deba por varias razones. Freddy tiene una manera de trabajar, de respeto hacia el trabajo, y eso cualquier actor lo aprecia. Y además también porque los actores que están, desde los fundadores que permanecemos como los nuevos que están en el grupo, su aspiración no ha sido nunca La Habana o otro lugar. Teatro del Viento de veras que ha sido esa expectativa para la formación de esos actores que estamos y que apostamos por este gran proyecto que ya se vuelve parte de todos. Llevar la vida cotidiana de uno fuera del teatro es complicado. Con el salario que nos pagan no nos da para mantener una casa. Pero hay algo que siempre lo ala a uno a seguir en Teatro del Viento. Llevarlo como una familia, tener una familia aquí, saber que tienes personas con quien contar, eso es como que es bastante reconfortante para volver. Además, saber que estás en uno de los mejores grupos del país, que eres reconocido, que estás haciendo lo que te gusta, eso como que es reconfortante y uno se olvida a veces de las carencias que pueda tener en la vida para seguir haciendo teatro. La maternidad en Teatro del Viento, yo soy una persona un poco planificadora y aparte había que planificarse porque ya yo tenía 30 años en aquel momento y entonces ya yo decidí salir embarazada. Di las funciones del Festival de Camagüey y ya le había dicho a Freddy que después de eso ya iba a salir embarazada. Me tocó casi todo el tiempo del embarazo estar de reposo y estuve separada del teatro en un sentido porque bueno, no podía ir porque estaba de reposo, pero siempre sabía todo lo que se estaba montando, lo que se estaba haciendo, la gente nueva que iba llegando, la gente que se iba yendo, y ahí hasta que ya tuve mi niño. Y siempre hemos sido muy unidos para todo y siempre tuve el apoyo de todos en ese momento. La primera vez que vi a mi mamá en escena
quedé impactado porque ver a mi mamá en un escenario, quedé impresionado. Ella hacía de La Golondrina Sola. Que si me es difícil ser actriz de Teatro del Viento y tener un niño pequeño, por supuesto. Número uno, soy una cubana, con todos los problemas que tenemos nosotros los cubanos. Porque ¿cómo es que somos nosotros los cubanos, caballero? ¿Cómo es que somos invencibles? Y yo, cubana al fin. Estar en Teatro del Viento, que tiene tanto trabajo, tanta responsabilidad, solo se logra porque aquí esto es una familia. Aparte de un trabajo común, es una familia y me ayudan en todo. Entonces, solo así puedo llevar las dos cosas a la vez. Y yo soy una madre soltera y tengo un niño chiquito que mantener, que se llama a mí. Oíste, como todos los niños quieren todos los juguetes. Madre, pues decidle al tirano que en la Nubia hay un árbol por 20 de sus lanzas, que se atreva a pisar nuestros suelos. Todas estas cosas a la vez es súper difícil para una madre, pero bueno, se lleva, porque somos una familia. Es excepcional. Es un padre que fue padre joven, al igual que yo que fui madre joven, pero ha tratado y creo que ha logrado hasta este momento ser un padre ejemplar. Los niños con él tienen una confianza excelente y ha logrado en ellos comunicación, interacción. Ya les digo, en una palabra yo lo puedo catalogar como una persona especial. Especial desde todos los puntos de vista. Y su crecimiento como actor pienso que también lo ha hecho crecer mucho como persona, de forma general. Considero que el ser actor a Vladimir lo ha ayudado en toda su vida profesional y en toda su vida personal. O sea, siempre conversamos y él a veces me dice, yo hubiera querido ser deportista o quizás hubiera querido ser físico, químico, hasta psiquiatra, me ha dicho. Y al final me dice, pero bueno, soy actor y desde esa arista pues puedo ser lo que quiera. Bueno, Giovanni empezó, no me acuerdo bien si fue desde que estaba en primaria o ya en secundaria con Puchi, porque le encantaba el teatro. Yo cuando quería que se portara bien lo amenazaba con eso, con decirle que Puchi no lo dejara entrar mal a los ensayos. Y ya estando haciendo el técnico medio, ya parece que era que estaba terminando ya, conoció a Freddy, el grupo de Freddy, y empezó. Y cuando terminó ya su técnico medio, y vino con el título y me dijo, mira mami, cumplí contigo, pero esto no es lo que a mí me gusta, a mí lo que me gusta es el teatro. Y de ahí pues siguió con Freddy, hasta que bueno, ya lo evaluaron. Así que para él ese grupo ha sido una escuela. El teatro sirvió de puente de alguna manera porque ella iba a una función, a dar funciones en Expo Cuba, en un momento determinado por la provincia, y coincidió que yo también iba a exponer una exposición bipersonal que íbamos a hacer allá, Nazario Salazar y yo. Y en ese momento sí coincidimos. Así que de cierta forma el teatro tuvo un punto de encuentro en ese momento y en ese lugar. Al principio yo me iba aprendiendo los textos y también lo incluía él me hacía los otros personajes para que yo empezara a practicarlo, a aprenderme los textos y eso, y también me ayuda en el sentido de cuando él ve la función, me dice, creo que este personaje por aquí, creo que por acá, creo que te puede salir mejor por esta vía. Y en la parte con el niño igual, porque a veces cuando el niño era más pequeñito tenía que quedarse él con el niño todas las noches para yo poder ir los sábados y los domingos a las funciones, y a veces se tiene que quedar porque no va conmigo siempre para que yo vaya a ver las funciones de mis compañeros, y entonces es otro apoyo que tengo. Es decir que... Gracias, mi esposo. Bueno, a él el teatro sí le absorbe bastante tiempo, pero él es un hijo maravilloso. Yo estoy primero que todo. Y cuando él va de gira, él trata de abastecerme para que yo no tenga que sacar el pie a la puerta de la calle. Hasta ahora
ella se vale por sí misma, ella me ayuda muchísimo, ella coopera en todo y bueno, cuando me voy de viaje dejo siempre a alguien al tanto. Ha hecho que yo pueda estar vinculado constantemente en el grupo y bueno, tener una vida activa, porque Freddy cuenta conmigo para casi todos los montajes. Teatro del Viento me aporta los referentes estéticos, creo, necesarios para producir un buen material audiovisual. He pasado de ser uno de los actores activos del grupo para convertirme también en el fotógrafo, realizador de los materiales audiovisuales. En los 20 años que ya va a cumplir el grupo, y yo solamente de esos 20 años he estado presente 8, voy a cumplir 8. He visto a mucha gente pasar, unos se quedan, otros se van. Ahora que no estoy con Teatro del Viento, yo lo extraño todo. Extraño la adrenalina que se siente antes de la función. Extraño a todos los amigos, las risas, el momento de poder desnudarte delante de tus compañeros y desnudar el alma. Extraño mucho a Freddy. Extraño la protección de Ida. Teatro del Viento para mí es todo. Ha sido parte de mi vida, pues llego en el 2003 a conocer a un grupo de artistas maravillosos. He aprendido a hacer de todo en el Teatro del Viento. He trabajado con estos niños que me hacen sufrir, pero los quiero con amor. He estado fuera del viento algunas veces. Y fue importante conocer otros estilos, otros directores, otra manera de hacer, pero siempre regreso al viento porque pienso que mis raíces fundamentales están ahí, las mejores cosas que he hecho en mi vida como actriz están ahí, pero además regreso porque le tengo mucha confianza a Freddy como director y a mis colegas como actores. Para mí son los mejores compañeros que he tenido en el mundo. Y sinceramente lo más que he extrañado cuando he estado fuera y no me lo quiero perder, siempre regreso por esas razones, ¿no? Porque quiero trabajar con ellos, estar con ellos y en el viento. Hubo ciertas desavenencias, es decir, incomunicación es la palabra. Dejo el grupo, pero fuera del grupo me doy cuenta de que no funcionaba, no había otro grupo que trabajara es decir, con el respeto y la profesionalidad de Teatro del Viento, y por eso decido regresar. Pero hay alguien que ha estado desde sus inicios. Por él está Teatro del Viento y es Freddy Núñez Estenos. Alguien a quien admiro mucho, que a veces yo creo que no solo yo, creo que todos en algún momento hemos llegado a odiar, como también él nos odia a nosotros y después se desquita en escena. Y él es lo que le da vida a Teatro del Viento. Yo creo que sin él Teatro del Viento no existiera y sin él Teatro del Viento no sería lo que es hoy. Cuando me pongo a pensar a veces, ¿no? y visualizo al grupo sin la figura de Freddy, sino que él representa para el grupo, creo que dejaría de existir, que no sería nada sin él. Como él lidera Teatro del Viento, como él dirige a sus actores, no creo que nadie externo que no conozca la historia del grupo, que no conozca verdaderamente a las personas, a la familia, no voy a decir actores, sino a la familia que es Teatro del Viento, no pudiera dirigir, ni pudiera lograr lo que él ha logrado hasta ahora. Que cómo veo a Teatro del Viento en los próximos años o en los próximos 20 años, para mí es una respuesta fácil y muy básica: haciendo teatro.
creo que no podría ser de otra manera. Creo que celebraré 20 años más haciendo teatro, si la vida me da la oportunidad de hacerlo. Quisiera celebrar esos 20 años acompañado de mucha gente de la que está ahora. También quisiera tener la posibilidad de que estas personas que ya son mis amigos de la vida y mis amigos del teatro, actúen dentro de 20 años en los espectáculos. No importa que algunos tengan 60, para mí van a seguir siendo Julieta o eternamente Romeo, aún con los 60 años que puedan tener, porque el teatro y la vida también tienen esos encantos. Siempre les digo a la gente que me ha acompañado, nos conocimos por el teatro, nos encontramos por el teatro. Hemos tenido experiencias muy lindas gracias al teatro y creo que lo más importante es apostar por seguir unidos desde el teatro para que la vida, el tiempo, nos siga regalando momentos hermosos. Yo en lo personal, un hombre satisfecho, y en lo profesional también estoy satisfecho. Creo que a estas alturas, a mis 43 años, no le puedo pedir más a la vida, solo agradecer. Thank you.